La Iglesia Adventista será militante hasta el fin y los ángeles harán la separación. Alza tus ojos 150. El Señor quiere que comprendamos que es de la mayor importancia en estos días que nos mantengamos sobre la plataforma de la verdad eterna. Los que piensan que la iglesia militante es la iglesia triunfante, cometen un gran error. La iglesia militante obtendrá grandes triunfos, pero también tendrá fieros conflictos con el mal para poder establecerse firmemente sobre la plataforma de la verdad eterna. Y cada uno de nosotros debiera estar decidido a permanecer con la iglesia sobre esa plataforma. Conducción del niño 538. La iglesia es ahora militante. Actualmente arrostramos a un mundo en tinieblas, casi enteramente entregado a la idolatría. Evangelismo 512, 1892. La obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. Dios tiene una sola iglesia. Dios nos cuida 94. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Hay solo una iglesia en el mundo que actualmente está reparando los portillos y restaurando las calzadas. Y cualquier persona que está llamando la atención del mundo y de otras iglesias hacia esta iglesia y denunciándola como Babilonia, está haciendo una obra en armonía con aquel que es llamado el acusador de sus hermanos. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Los que en algún sentido se den cuenta de lo que significa esta guerra, no volverán sus armas contra la iglesia militante, sino que con todas sus facultades lucharán junto al pueblo de Dios contra la confederación del mal. Eventos 53. La iglesia, debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. TM 45, 49, 1893. La iglesia remanente 23. La iglesia militante no es todavía la iglesia triunfante. Pero Dios ama a su iglesia, y describe por medio del profeta cómo se opone y resiste a Satanás, que está vistiendo a los hijos de Dios con las ropas más negras y contaminadas, y está reclamando el privilegio de destruirlos. Los ángeles de Dios los protegen de los asaltos del enemigo. Joyas de los Testimonios 2. 362. Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo, no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allá, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador. Pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres, pues que, la cojamos? Fue la pregunta del siervo. Pero el Señor contestó, no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Mat. 13, 28, 29. La red del Evangelio no prende solo peces buenos, sino también malos, y solamente el Señor conoce los suyos. 3 mensajes selectos. 20. No debemos lanzar rayos contra la iglesia militante de Cristo, porque Satanás está haciendo todo lo posible en esa línea, y vosotros los que pretendéis ser el pueblo remanente de Dios, mejor sería que no os encontrarais ayudando al enemigo, denunciando, acusando y condenando. Tratad de restaurar, no de derribar, desanimar y destruir. Manuscrito 21, 1893, publicado en la Revue Guaneral, noviembre 8, 1956. 21. Dios desea restaurarla. La iglesia remanente 25, 26. Cuando se levantan hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero en lugar de luchar contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, se constituyen en un escuadrón traidor que vuelve sus armas de combate contra la iglesia militante, temedlos. No llevan las credenciales divinas. Dios no les ha encargado en absoluto una obra tal. Quieren derribar lo que Dios anhela restaurar por medio del mensaje a la Odisea. 25. Él hiere solo para sanar, y no para destruir. El Señor no confía a ningún hombre un mensaje que desanime y desaliente a la iglesia. Él reprueba, reprende, castiga. Pero lo hace solamente para poder restaurar y aprobar al fin.
Cuánto se alegró mi corazón ante el informe de la Asociación General, de que muchos corazones fueron enternecidos y subyugados, de que muchos se humillaron e hicieron confesión, eliminando de la puerta del corazón la basura que impedía la entrada del Salvador. Cuánto me alegré al saber que muchos dieron la bienvenida a Jesús como a un huésped permanente. ¿Cómo es posible que los hombres puedan estar tan engañados, como para imaginar que el fuerte clamor consiste en llamar a los hijos de Dios, a que abandonen la comunión de la iglesia que está gozando de un tiempo de refrigerio? O, entren estas almas engañadas en la corriente, y reciban la bendición, y sean dotadas del poder de lo alto. Review Herald, 17 de octubre de 1893. Reimpreso 26 en Testimonios para los Ministros, Pax. 19, 23. 27. Los ángeles harán la separación, no, nosotros. La Iglesia Remanente 63. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. En la parábola del trigo y la cizaña, vemos la razón por la cual la cizaña no había de ser arrancada. Para que el trigo no fuese arrancado con ella. La opinión y el juicio humanos cometerían graves errores. Pero antes que se cometa un error, y que una sola brizna de trigo sea desarraigada, el maestro dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Entonces los ángeles recogerán la cizaña, que será destinada a la destrucción. Dios eligió a la Iglesia Adventista para dar el mensaje final, no a un grupo separado. Porque el nombre de Adventista. La Iglesia Remanente 105, 107 recibí una revelación acerca de la adopción de un nombre por parte del pueblo remanente. Se me mostraron dos clases de personas. Una abarcaba las grandes organizaciones cuyos miembros profesan ser cristianos. Estos hollaban la ley de Dios bajo sus pies y se postraban ante una institución papal. Observaban el primer día de la semana como día de reposo del Señor. La otra clase, en la cual había pocas personas, se prosternaba ante el gran legislador. Observaba el cuarto mandamiento. Los rasgos peculiares y prominentes de su fe eran la observancia del séptimo día y la espera del aparecimiento de nuestro Señor en el cielo. No podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala 106 como pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. El gran conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Debido a que los santos guardan los 10 mandamientos en su totalidad, el dragón guerrea contra ellos. Si quisieran arriar el estandarte y renunciar a las peculiaridades de su fe, el dragón se aplacaría, porque excitan su ira, porque se atreven a levantar el estandarte y a desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que adora la institución del papado. El nombre adventista del séptimo día presenta los verdaderos rasgos de nuestra fe, y convencerá a la mente inquisidora. Como una saeta del carcaj del Señor, herirá a los transgresores de la ley de Dios, e inducirá al arrepentimiento para con Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Somos adventistas del séptimo día. ¿Estamos avergonzados de nuestro nombre? Contestamos: no, no. No nos avergonzamos de él. Es el nombre que el Señor nos ha dado. Señala la verdad que ha de probar a las iglesias, carta 110. Escrita el 7 de julio de 1902. La Iglesia Adventista debe dar el mensaje final 3JT 140, 1902. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo. Con el gran instrumento de la verdad, los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos, y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. La Iglesia Remanente 103. En un sentido en especial, los adventistas del séptimo día han sido puestos en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece.
La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe 104 desviar nuestra atención de ella. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido dadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas, Joyas de los Testimonios, tomo 3, pág. 288. Publicado por primera vez en 1909. La Iglesia Remanente 103. He sido instruida para decir a los adventistas del séptimo día de todo el mundo: Dios ha hecho de nosotros un pueblo para que sea su tesoro peculiar, propiedad suya. Ha determinado que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. Carta 54. Escrita el 21 de enero de 1908. Eventos 56, 57. 12 MS 458. ¿Cuándo se dará el mensaje del cuarto ángel? Nota. Como sabemos, el cuarto ángel es un refuerzo del segundo, que vendrá con el poder del Espíritu Santo a proclamar la caída de Babilonia. Este mensaje se dará pero después que se dé la ley dominical, y de esa manera será completa la caída de Babilonia, y se hará el llamado a salir de ella, y no de la iglesia adventista. Todavía no se ha completado la caída de Babilonia. Eventos 202. Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apoc. 14. 6, 8. ¿Cómo se hace esto? Forzando a los hombres a aceptar un día de reposo espurio. 8t94, 1904. Aún no se puede decir: ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. La caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia se encuentre en este estado, y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo, y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14, 8 está aún reservado para lo porvenir. CS 440, 441, 1911. Cuando sus pecados llegan al cielo. Apoc. 18, 2, 5. Cuando la ley de Dios finalmente sea invalidada mediante legislación. Conf. Siglos 440. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844, y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento. Pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir: caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo, existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel. Pero la apostasía aún no ha culminado. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder, y con señales, y con maravillas mentirosas, y con todo el artificio de la injusticia, y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser 441 salvos, serán dejados para que reciban la eficaz operación de error, a fin de que crean a la mentira. 2 Tesalonicenses 2. ¿Por qué no debemos salir de la iglesia aunque sea imperfecta? La iglesia no caerá. Evento 184. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible, y sin embargo tiene que ocurrir. 2 MS 436, 1886.
185. Los ángeles harán la separación. MS2, 78. Algunos miembros de la Iglesia tienen orgullo, suficiencia propia e incredulidad arraigada, y manifiestan resistencia a abandonar sus ideas, aunque se amontonen las evidencias que indican que el mensaje a la Iglesia de la Odisea se aplica a ellos. Pero eso no eliminará a la Iglesia. Dejad que la cizaña y el trigo crezcan juntos hasta la cosecha, cuando los ángeles llevarán a cabo la obra de separación. Una declaración de W.C. White. Eventos 58. Le dije a la señora Lida Scott cómo mi madre consideraba la experiencia de la Iglesia remanente, y en cuanto a su enseñanza positiva de que Dios no permitiría que esta denominación apostatase tan completamente que ocurriese el surgimiento de otra iglesia, W.C. White A.E. Andros, 23 de mayo, 1915, archivo de correspondencia de la Corporación White. Los infieles serán los que salen. Testimonios para la Iglesia 1, 299, el capitán de nuestra salvación conduce a su pueblo hacia adelante paso a paso, purificándolo y haciéndolo idóneo para la traslación, y dejando en la retaguardia a aquellos que estén dispuestos, 299, a apartarse del cuerpo, que no quieran ser guiados, y se contenten con su propia justicia. La Iglesia remanente 96. Dios está dirigiendo un pueblo. Tiene un pueblo escogido, una iglesia en la tierra, a la que ha hecho depositaria de su ley. Le ha confiado un cometido sagrado y una verdad eterna para que sea comunicada al mundo. Él la amonestará y la corregirá. El mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas del séptimo día, que tienen gran luz y no han andado en la luz. Los que han hecho una gran profesión de fe, pero no se han mantenido al paso de su líder, serán vomitados de su boca menos que se arrepientan. El mensaje que declara que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, e invita al pueblo de Dios a salir de ella, no proviene de ningún mensajero 97 celestial, ni de ningún agente humano inspirado por el Espíritu de Dios. La iglesia remanente 73, 74. Los que se ponen a proclamar un mensaje bajo su propia responsabilidad individual. Los que, mientras aseveran ser enseñados y conducidos por Dios, se dedican especialmente a derribar lo que el Señor ha estado edificando durante años, no están haciendo la voluntad del Altísimo. Sépase que estos hombres están de parte del gran engañador. No los creáis. Se están 74 aliando con los enemigos de Dios y la verdad. Se burlarán de la ordenación al ministerio como si se tratara de un sistema de clericalismo. De los tales apartados. No tengáis comunión con su mensaje, por mucho que citen los testimonios y traten de atrincherarse tras ellos. No los recibáis, porque Dios no les ha encomendado que hagan esta obra. El resultado de una obra tal será la incredulidad en los testimonios, y en lo posible anularán la obra que he estado haciendo durante años. La iglesia no ha de ser dispersada. Dos mensajes selectos 78. Nuevamente digo. El Señor no ha hablado mediante ningún mensajero que llame Babilonia a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Es verdad que hay cizaña junto con el trigo, pero Cristo dijo que enviaría a sus ángeles a reunir primero la cizaña en atados para quemarla, y a poner el trigo en el granero. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Quienes obedezcan este mensaje falso y procuren influir en otros para que también lo acepten, serán engañados y preparados para recibir engaños mayores, y los frutos de sus esfuerzos se reducirán a la nada. Una obra de engaño. La iglesia remanente 58, 59. Se descubrirá que los que transmiten un mensaje falso no tendrán un alto sentido del honor y la integridad. Engañarán al pueblo. Mezclarán con su error los testimonios de la hermana White, y usarán su nombre para que su obra ejerza influencia. Seleccionarán de los testimonios, los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones, y los colocarán en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Interpretarán erróneamente y aplicarán mal lo que Dios ha dado 59 a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios como mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por ellos.
Pero los que toman ciertas partes simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia invención, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos ni beneficiados por lo que enseñen. El pretender que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es Babilonia, es tener la misma pretensión que Satanás, que es el acusador de los hermanos, que los acusa delante de Dios día y noche. Por este mal uso de los testimonios las almas son confundidas, porque no pueden entender la relación de los testimonios con la posición que asumen los que están en el error. Pues Dios se propuso que estos fueran colocados siempre en la trama de la verdad. La Iglesia Remanente 88, 9o. La siguiente es copia de la carta enviada al hermano S. Napier, Nueva Zelanda, 23 de marzo de 1893. Querido hermano S. Le dirijo unas pocas líneas. No estoy de acuerdo con la posición que usted ha tomado, porque el Señor me mostró que precisamente tales posiciones serían asumidas por los que están en el error. Pablo nos ha dado una amonestación en este sentido. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 89 tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano mío, he sabido que usted pretende que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es Babilonia, y que todos los que quieren ser salvos deben salir de ella. No es el único a quien el diablo ha engañado en este asunto. Durante los últimos 40 años un hombre tras otro se ha levantado pretendiendo que el Señor lo ha enviado con el mismo mensaje. Permítame que le diga, como les he dicho a ellos, que este mensaje que usted está proclamando es uno de los engaños satánicos destinados a crear confusión entre las iglesias. Hermano mío, usted está con toda seguridad fuera de la senda. El mensaje del segundo ángel debía ir a Babilonia, las iglesias, para proclamar su caída, e invitar a la gente a salir de ella. Este mismo mensaje ha de ser proclamado por segunda vez. Hermano mío, si usted está enseñando que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es Babilonia, está equivocado. Dios no le ha encargado la proclamación de semejante mensaje. Satanás usará de toda mente a la cual logre acceso, inspirando a los hombres a originar falsas teorías o a apartarse por alguna tangente errónea, para poder crear un falso entusiasmo, y así distraer a las almas del verdadero mensaje para este tiempo. Presumo que algunos podrán ser engañados por su proclama, porque están llenos de curiosidad y del deseo de alguna cosa nueva.